Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo. Puntos de vista. Radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de profesor Dr. Juan José Crotogini, quien se especializó en ginecología, especialidad dentro de la cual llegó a ser un profesional destacadísimo. Fue el primer médico de la cárcel de mujeres, introdujo en el país las técnicas de parto sin dolor y las técnicas de Papá Nicolau, con quien además estudió para lo que es la prevención del cáncer de cuello uterino. Fue presidente del Sindicato Médico del Uruguay entre 1950 y 1951. Fue decano de la Facultad de Medicina entre el año 57 y 63 y rector de la Universidad de la República entre 1964 y 1966. En 1971 adhirió al Frente Amplio como independiente y fue candidato a la vicepresidencia de la República acompañando al general Líber Seregni. Tras la dictadura y ante la proscripción de Seregni en las elecciones del 84, Crotogini encabezó la fórmula electoral acompañado por el sindicalista Pepe de Lía. ¿No está arrepentido de no haberse dedicado más a fondo al fútbol? Ay, ¿cómo sabe usted el fútbol? No estoy arrepentido, pero lo añoro mucho, ¿saben? En el fútbol nosotros éramos buenos jugadores en la liga universitaria, en un equipo que se llamaba Sayago Universitario. Jugábamos los domingos de mañana. Pero en determinado momento, a raíz de haber hecho una gira en una semana de turismo a 33, gira a la que nos acompañó el que debió haber sido goalkeeper titular de la Asociación Uruguaya de Fútbol en la Olimpiada del año 24, se llamaba Casella, que se lesionó en un tobillo y por eso fue sustituido por Masali, que posteriormente se consagró, como todos sabemos, como un gran goalkeeper. Entonces Casella, que era arquero del club Belgrano, que militaba en primera división y que tenía jugadores de gran categoría, como el propio Casella, Pepe Vidal, que fue el centro half de los Olímpicos del 24, Pardín, Estuimil y otros jugadores destacados. Casella me vio jugar, le gustó y me dijo si yo quería jugar en Belgrano, que la liga universitaria integraba en cierta manera, porque el carnet de la liga universitaria me servía para jugar en primera división. Y bueno, y jugué 3 años en Belgrano, de manera que yo tuve experiencia de competir contra jugadores de gran importancia, todos los primeros, los olímpicos y demás, ¿verdad? Ahora le voy a decir a usted una cosa. Nosotros jugábamos de mañana y el mismo día jugábamos de tarde. Nuestra cancha estaba en Colón, a unos 8 o 10 cuadras de la estación para arriba. En Montevideo no había ómnibus corrientes, de manera que teníamos que tomar 2 tranvías y a veces 3 tranvías si nos tocaba jugar de tarde. Los partidos en el invierno se empezaban a las 2:30 de la tarde, por ejemplo en el Parque Saroldi. Cuando yo veo todos los progresos técnicos, yo sé lo que se va a decir, que jugábamos lentamente. La gente que dice eso tal vez no vio correr a Gradín, no vio correr a muchos otros, desde Soma a el Nene de Agustini y otros, que todo era muy fácil. No recordarán que la pelota era de cuero y no de plástico como ahora. No recordarán el tiento que tenía, que lastimaba la cabeza cada vez que se le ponía. No recordarán o no conocieron los zapatos con que se jugaban, no estas especies de zapatillas de ahora, sino unos zapatos pesados, unos verdaderos tarugos, ¿no? Y además el jugar de tarde, a veces sin bañarnos y naturalmente sin tener nada de alimentación. Todavía en una época, durante 2 años, algunos de nosotros jugamos sábado de tarde, domingo de mañana y domingo de tarde. Se había creado una liga de fútbol que se llamaba Liga Comercial, que jugaba los partidos en la cancha de Defensor, que estaba dirigida en forma perpendicular a la actual, y yo jugaba en un club que era una casa de perfume, el Mirurgia. Así que fíjese usted, jugando sábado de tarde, domingo de mañana, domingo de tarde,
estudiando medicina y habiendo sido practicante en esas mismas épocas, cómo uno podía cultivar el deporte y cultivar el estudio también. Por eso mis recuerdos con respecto a lo que significa el deporte son de primerísima fila. Y es de desear que la gente haga deporte sanamente. Durante muchos años fui un asiduo concurrente a los partidos de fútbol, pero últimamente, a pesar de que sigo por radio y por televisión todo lo que puedo, he dejado de concurrir. No porque hubiera disminuido mi afición por el fútbol, sino porque no pude digerir ciertos actos administrativos sucedidos en el club de mi preferencia, por cuyos actos administrativos tuvieron que alejarse de esa institución dos distinguidos técnicos. Esa es mi situación con respecto al fútbol. ¿Y cuándo comienza a militar en política, profesor? Bueno, yo no puedo decir que haya tenido antecedentes políticos, ¿verdad? Nunca, sin embargo, me desinteresé de la política, porque en la casa de estudiantes, que ahora ya casi no se estila eso, pero que en mi época había cuando estudiábamos, uno de los compañeros más distinguidos era el doctor Mario Casinoni, que siempre fue una figura de primera fila, un gran curioso de los problemas sociales, de los problemas políticos, un encendido orador y una persona de gran laboriosidad. Naturalmente que yo, en contacto con él y otros compañeros, me fui interesando de a poco por la cuestión política, pero sin tener una actividad directa, porque naturalmente después de graduarme de médico, eso fue en el año 34, quiere decir que hace pocos días, el 4 de abril, cumplí 52 años de médico. Si le agrego los 4 años de practicantes, es decir, antes de recibido, como éramos en aquella época, que prácticamente vivíamos en el hospital, que teníamos devoción por ello, son 56 años que llevo tratando con los problemas de medicina. Pero no solamente los de la medicina en sí, sino mucha cosa que tuvo que ver con la organización de los estudios, no solo de medicina, donde fui decano en 2 periodos, sino de la universidad, donde fui rector durante aproximadamente 1 año únicamente. De manera que todo eso, los trabajos en comisiones, los problemas que ya existían en esa época, porque el estado de anemia crónica que ha tenido la universidad no es solo de ahora. Yo no sé por qué, no todos los gobiernos, pero la gran mayoría de ellos descuidaron lo que tenía que ser la universidad. Esto que pasa ahora realmente está en los límites de una cosa retrógrada, inconcebible, y un país con los antecedentes del Uruguay, con su gente, con el trabajo, tenga un porcentaje tan mínimo del presupuesto destinado a la universidad. Entonces, por todas esas cosas yo no actuaba directamente en política porque tenía otros trabajos. Pero en el año 71, conociendo plenamente todas las actividades gubernamentales y políticas de la época y la actuación y la actividad de Pacheco Areco y sus amigos, decidí actuar en política. Y principalmente porque yo no me había definido francamente por ningún grupo de izquierda, porque a uno le encontraba un defecto, al otro otro. Como no se puede tener o formar un partido político para cada uno, el día que se hizo una coalición que todos la integraban, yo encontré que ahí tenía un lugar de trabajar y de estudiar los problemas de la política. ¿Por qué fue su enfrentamiento con la FEU que lo llevó a renunciar a la rectoría? Bueno, ese es un problema que preferiría no tratar ahora, pero el enfrentamiento no fue exclusivamente con la FEU, lo de la FEU fue lo menos importante. Yo en esa época
tenía discrepancias con el conjunto de compañeros profesores, decanos, que integraban el Consejo Central Universitario con respecto a ciertos problemas, en relación principalmente con el hospital de clínica, con huelgas en el hospital de clínica y paros, que a mi modo de ver estaban muy mal conducidos. Al encontrarme en situación de que era el único que pensaba así, siendo que yo había sido decano de medicina, que tenía mi servicio de ginecología en el hospital de clínicas y que por lo tanto creía y debía conocer mejor que todos los demás integrantes del Consejo, cuál era la situación. Allí yo me vi aislado. Lo de la FEU fue simplemente por una incomprensión con respecto a un acto que debía realizarse en el salón de actos. Yo encontré que la autoridad, que siempre, dígase lo que se quiera, algo de autoridad y de dirección tiene que tener un rector, como tiene que tener un decano. Es una cosa que hay que reconocerlo. Los tiempos han cambiado, ya no son como a principios de siglo las cosas, o de tipo finisecular, pero de todas maneras, piénsese lo que se piense, siempre tiene que haber alguna o algunas cabezas que estén dirigiendo lo fundamental. Entonces me encontré con que nos íbamos a reunir para ver si se cedía el salón de actos de la universidad para un determinado acto organizado por la FEU, y cuando todavía no habíamos empezado la discusión, ya el salón había sido invadido por los estudiantes. Yo consideré eso intolerable y entonces presenté mi renuncia. Debo decirle que fui tratado muy amablemente, con mucha generosidad, tal vez excesiva, ya que se demoró 6 meses en que fuera aceptada mi renuncia. Pero es mi costumbre de pensar las cosas bien primero y después de tomar una resolución de esa naturaleza, cumplirla. Esto no significa que yo olvidara lo que era ser rector en aquel momento y en cualquier otro momento, excluyendo naturalmente los momentos de la dictadura, que los rectores que hubieron de ninguna manera fueron rectores porque fueron nombrados a dedo. Yo me refiero a la de un auténtico universitario, rector nombrado por la Asamblea del Claustro, con representación de los 3 órdenes, orden profesoral, orden profesional y orden estudiantil. El honor que significaba, los planes de trabajo que tenía y el dolor que eso me provocó. De todas maneras yo seguí con mi actividad médica y al cabo de un tiempo sucedió esto de mi intervención en política. En el Frente Amplio fui tratado también con tal vez excesiva generosidad de mis compañeros, al extremo de que me designaron vicepresidente y luego en las elecciones del 71 candidato a la vicepresidencia, integrando la fórmula con nuestro líder. Estamos compartiendo el punto de vista del profesor Dr. Juan José Crotogini en una entrevista realizada por Alberto Silva allá por mediados de los años 80. ¿Usted no cree, profesor, que la salida democrática tal cual fue instrumentada, a quien más favoreció fue al partido de gobierno y a los militares? Yo creo que sí, que fue a los que más favoreció, al partido de gobierno y a los militares. El partido de gobierno, que fue el que puso menos en la lucha contra la dictadura. Yo a veces no tengo ningún ánimo de agresividad especial, ¿no? Pero cuando se habla de muertes, desapariciones, destituidos, exiliados, yo quisiera saber cuántos muertos, cuántos desaparecidos, cuántos exiliados ha tenido el partido de gobierno. No solamente de una manera comparativa con lo de los otros partidos, sino de una manera absoluta. De manera que no tengo ninguna duda de que el partido de gobierno ha sido favorecido. Naturalmente que con todas las dificultades.
porque prácticamente hay alrededor de un 40%, un poco menos, de fuerzas pachequistas dentro del propio Valle. De manera que siendo con ese 40% sumado minoritario para las decisiones parlamentarias y para todo lo que significa el pueblo uruguayo, es muy difícil esta situación. ¿Cómo hubiera sido de otro modo si no hubieran sido los más favorecidos? En cuanto a los militares, que ya habían probado que el país iba a un desastre económico, además de un gravísimo costo social de todo orden, creo que también salieron favorecidos, porque se quedaron con muchas cosas que todavía retienen y pasaron cosas que no podían solucionar al nuevo gobierno. De manera que sí, yo creo que los más favorecidos fueron los militares y el partido de gobierno. ¿Por qué sigue en actividad todavía? Porque me siento con fortaleza física, fortaleza intelectual y sobre todo con cariño por la profesión. El día, eso uno nunca sabe, ¿no? Después que ha visto jugadores olímpicos que terminaban jugando en tercera división no dándose cuenta de su decadencia, que sabe de actores, de artistas de toda clase y de todo nivel, famosísimos, que después terminaron ayudando en un teatro. Después de todo esto uno dice, ¿cuándo es que ya hay que retirarse antes de que a uno lo retire? Como yo sigo escribiendo, en estos momentos tengo un nuevo libro en prensa en Buenos Aires, como sigo estudiando, porque aunque a usted le parezca mentira, yo me doy tiempo organizando mi vida para estudiar, además de atender los problemas de orden político. Ahora, en algún momento habrá que retirarse. Yo tengo 77 años de edad, estoy próximo a cumplir 78, ya le he dicho que 56 años de actividades médicas y considero que podría ser un buen descanso, pero yo estoy con ganas todavía. Eso, si tuviera que decirle en términos poco académicos, porque sigo, porque tengo ganas. Profesor, ¿cómo hacía para reunirse aquí en su casa con la dirigencia del Frente Amplio en la clandestinidad? Sí, despertar sospecha, claro está, si la mayoría de los dirigentes son hombres y usted atiende mujeres. Bueno, es una pregunta, hubiera preferido que no me la hubiera hecho, pero ya que está hecha, la voy a responder, porque aunque este es consultorio de mujeres, en cantidad de oportunidades, vienen los hombres con ellos, vienen los maridos, vienen los compañeros, cosa que muchas veces es muy deseable, porque, por ejemplo, cuando se trata de problemas de cierta gravedad, que no conviene informar directa y bruscamente a la paciente, dado el estado de psicología colectiva que tenemos en estas áreas, no como en otros países, pues bien, si está el hombre al lado, es más fácil hablar con él. De manera que de repente aquí se reunía algún señor que venía con una señora, aunque no fuera la suya, ¿verdad? Y aquí se podía conversar. Pero eso fue muy conocido. Además, no solamente en el consultorio, sino que allí en esa otra habitación nos reuníamos, qué cantidad de veces, con todo lo que era la llamada mesa ejecutiva de aquel entonces, que no tenía un valor jurídico, no había sido electa de nuevo, pero tenía un valor en cierto modo moral, porque estaban representados todos los partidos y ya habíamos integrado la mesa ejecutiva normal del Frente Amplio. Fue una situación parecida a la que se encontró el Partido Nacional, que habiendo tenido sus últimas elecciones de directorio, creo que en el año 72, después, en esta época a la que nos estamos refiriendo, hubo un triunvirato que tuvo en sus manos los asuntos fundamentales de dirección del Partido Nacional. Profesor, usted en abril del 72 le vuelan parte de esta casa. ¿Qué recuerdo tiene de ese hecho y del hecho que posterior, cuando se hace frente a su casa un acto de desagravio y hay una feroz represión de parte de la policía?
Bueno, primero que naturalmente yo sabía, estaba informado del clima de violencia y demás, pero no había pensado, no sé por qué no había pensado, tal vez por inocencia, por ingenuidad política, que a mí podía tocarme que me pusieran una bomba. Pero era la presidencia de Bordaberry, muchos desmanes se fueron produciendo, no solo en mi casa, de manera que, ¿qué le voy a decir? ¿Qué recuerdo tengo de mis nietas durmiendo acá? Alguna de ellas a punto de ser verdaderamente cortada y recortada por los vidrios caídos sobre sí mismo, una conmoción familiar. Bueno, pero eso ya pasó, lo vamos a dejar. En cuanto a la represión policial, formaba parte de lo anterior. Y yo no tengo ningún escrúpulo en decir que la impunidad con que actuaron los que colocaron la bomba, la misma impunidad con que colocaron otras bombas, es la que se ha visto luego repetida en muchos hechos. Hace pocos días han puesto una bomba en un local de un comité del Partido Comunista. Es un atentado salvaje, cobarde, que tiene en la impunidad su fuente para la reiteración. De manera que todo es un conjunto, es pensar en el acto porque hay cabezas que lo dirigen, los organizadores intelectuales, están los que colocan la bomba, están los que dicen que van a investigar. Que yo sepa, no se ha encontrado nunca a nadie de todos los que pusieron bombas. Profesor, ¿qué hay después de la muerte, hablando del hombre? Ah, bueno, yo no sé eso, porque usted me hace hablar de fútbol, de medicina, de política. Yo le voy a hablar de todo un poco. Ahora Intentamos que la gente conozca toda su personalidad. Yo no sé, ojalá lo supiera, ojalá lo supiera, ojalá lo supiera. En mi criterio, no hay razonablemente, digo en mi criterio y en mi pobre conocimiento sobre este aspecto, no hay razonablemente una explicación técnica, científica. Las explicaciones de la fe pueden ser otras. Por eso, en resumen, yo no me declaro antirreligioso por las concepciones que se puedan tener. Es decir, no me considero un ateo. Tampoco me considero un dotado de la fe suficiente como para ser llamado un creyente, pero sí me considero un agnóstico. Esto, en cantidad de oportunidades, es un peso que se tiene, que se lleva cuando se reflexiona sobre el futuro común de todo ser viviente. Pero ojalá que eso un día se pueda saber. Doctor, profesor, la doctora Alba Roballo nos decía que no le gusta que dentro de la militancia del Frente Amplio se la conozca con el apodo de la vieja. ¿Usted cómo se siente cuando lo llaman el Croto? Mire, a mí eso no me hace mella, porque ya siendo profesor de clínica ginecológica en el Hospital Pereira Rosell, tenía entonces 50 años, pero ya era muy canoso. Un día yo había entrado a un laboratorio conjunto para preparar unos diapositivos para la clase. Todos los estudiantes estaban esperando y uno de ellos dice: pero che, ¿cuánto que demora este viejo hoy? Si el viejo era yo. De manera que ya me acostumbré yo que me dijeran eso. Algunos emplean el término, la gran mayoría, en forma cariñosa, pero yo estoy de acuerdo que aunque la doctora Roballo sepa que es en forma cariñosa que utilizan el término, que ella proteste en virtud de su femineidad. Profesor, para finalizar, le enumero una serie de circunstancias, de hechos, de nombres propios, y le pido que en 2 o 3 palabras o me los defina o me diga qué le sugiere. Caudillismo. No me gusta. La celeste. Sí, a muerte. Tacita de plata. Bueno, si en alguna época lo fue, yo creo que sí. Ahora no es ni tacita, sería un tazón, ni de plata, sería no sé de qué, de estaño o algo así. Vejez. Bueno, hay que tener la dignidad en la comprensión de la vejez, que es otra hermosa edad
y no fea edad. Luis Cubilla. Un gran puntero. Nacimiento. Bueno, es la florescencia, la continuidad de la especie. Libia. Un país que tiene que defenderse y lo está haciendo como puede. Mate amargo. Muy buena cosa. El mate es muy recomendable. El mate es diurético. Tiene algo de alcaloide que se llama mateína. La mateína es al mate lo que la cafeína al café o lo que la teína al té. Es estimulante. Por algo, una división en la última guerra brasilera que se apostó en Italia, llevaban enormes cargamentos de hierba para tomar mate los soldados. La troupe ateniense. Ah, formidable, grandes recuerdos. Rojo, azul y blanco. Imposible de encontrar mejores colores. El punto de vista de hoy fue con el profesor doctor Juan José Crotoschini, en charla que mantuviera Alberto Silva con este médico, con esta figura histórica de la coalición de izquierda Frente Amplio.